Soy estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Soy el líder fundador del grupo de investigación en computación cuántica, Quantum Computing. La idea de crear este semillero nace cuando, junto con el profe Alcides, identificamos la necesidad y trabajamos juntos en una de las materias que ofrece acá la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias, y desde entonces nos dedicamos a investigar este tema de la computación para buscar soluciones a un futuro más sostenible. El grupo actualmente lo conforman 15 personas, de las cuales contamos con 2 profesores de la Escuela de Física y Matemáticas acá de la Facultad de Ciencias. Es un grupo multidisciplinar, contamos con estudiantes de diversas carreras y diversas facultades, carreras como física, matemáticas, ingeniería física, ingeniería de sistemas, y estamos asociados a 3 facultades: la Facultad de Ciencias de Medellín, Facultad de Minas de Medellín y la Facultad de Ingeniería de Bogotá, y esperamos que en un futuro poder vincular a nuevas facultades. El enfoque del grupo de investigación se centra especialmente en el desarrollo de conocimientos en el área de la teoría cuántica, la computación y sus aplicaciones en diversas áreas como son la química, la industria, la medicina, la academia. Y bueno, pues la idea de todos estos estudios es desarrollar y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos respecto a la teoría de la computación cuántica. Nuestro objetivo general sería promover en la agrupación estudiantil actividades de investigación y que éstas propicien la generación y desarrollo de ideas y proyectos que vayan encaminadas a un futuro más sostenible. Nuestros objetivos específicos comienzan con la divulgación científica, la divulgación entre la academia y la sociedad general, para que llevemos este conocimiento al medio masivo. Nosotros actualmente nos enfocamos en 2 líneas. La primera es la línea de programación y la línea de investigación matemática. Desde la línea de programación nos encargamos de traducir los avances que realizamos en la investigación teórica, en la matemática. Y desde la matemática nos encargamos de identificar problemas actuales, plantearlos, identificar soluciones que nos contribuyan a solucionar los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a la espera de tener una tercera línea, que es la línea de astrofísica, junto con un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bogotá y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro enfoque también está en pensar en cómo vamos a poder llevar el desarrollo, la investigación y los conocimientos con respecto a la teoría cuántica y mostrársela a la gente de a pie, a la sociedad en general. Y esto mediado gracias por proyectos de base tecnológica cuántica. Queremos fortalecer y complementar los procesos de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en áreas de las ciencias exactas. Deseamos liderar proyectos y actividades que mejoren continuamente la calidad de vida de nuestras comunidades y también las impacten desde la ciencia, la tecnología y las matemáticas, siempre haciendo uso de las herramientas cuánticas que tengamos disponibles. Soy estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual soy un apoyo para el semillero de investigación de Mecánica Cuántica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el cual en este semillero tratamos de buscar soluciones a problemas específicos, desarrollar amplias soluciones en programación, en la teoría de matemáticas y física. Las soluciones cuánticas están brindando una innovación asombrosa y están teniendo un impacto en este momento. Estas soluciones ayudarán a nutrir nuestro planeta y mejorarán nuestras vidas para las generaciones venideras. Abordaremos grandes problemas en química, ciencias ambientales, educación, matemáticas y física, descubriendo cómo se usa la tecnología cuántica de hoy y cómo se usará mañana para mejorar nuestro planeta. Algunos datos interesantes sobre el grupo de investigación es que somos el primer grupo de investigación en computación cuántica en toda la universidad, en todas sus 9 sedes. Además, algunos de nuestros impactos e investigaciones queremos llevarlas a la gente de a pie, no dejarlas netamente en la academia. Es por esto que semestralmente y cada que es posible realizamos cursos de formación
para toda la comunidad académica y todo el público en general, contándoles sobre lo que hacemos y formándolos en computación cuántica. Buenas noches, qué bueno volvernos a ver. Vamos a trabajar hoy un tema muy interesante que es lo que tiene que ver con los tensores y los productos tensoriales. Primero agradecerle a Ana, que es la persona que está detrás de toda esta logística. Agradecerle a Cristian, que también va a estar con nosotros trabajando los últimos 15 minutos, 15 o 20 minutos. Y pues a todo el equipo, a todo el semillero de computación cuántica, que sé que ve con mucho agrado estos videos y bueno, hacen parte de su formación más allá de sus cursos normales en física o en matemática. Entonces el texto que estamos trabajando es este, recuerden, ese Quantum Computing Explained de David McMahon, y en el día de hoy vamos a trabajar el capítulo 4. Ese será nuestro trabajo, este capítulo 4. Ahí lo pueden ver, productos tensoriales. Y pues haremos hoy la teoría. Dentro de 8 días podemos hacer algunos ejercicios que nos van a llevar a comprender mucho más este capítulo. Entonces empezamos de una vez. Espero que estén viendo o que empiecen a ver mi OneNote compartido y que entonces sobre él trabajemos. El señor que ven en la foto es un señor muy, muy importante en la historia de la matemática y en la historia incluso de la física. Este señor se llamó Levi Civita. Levi Civita fue un matemático italiano. Se escribe Levi Civita, un nombre típicamente italiano. Creo que es con doble T, si no es con doble T, ustedes me disculpan. Este señor desarrolló toda su teoría matemática alrededor de los años 1900, 1920, 30, por esos lados. Levi Civita fue alumno de otro matemático italiano que se llamaba Gregory Ricci Curbastro. No es tan famoso como Civita porque entre el maestro y su profesor, entre estos dos señores, él y Curbastro, inventaron lo que en la actualidad denominamos el cálculo tensorial o cálculo de tensores. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es esto del cálculo de tensores? Entonces, imagínense primero un número, ¿cierto? Cualquier número, vamos a decir que está en una dimensión 0D o 1D, no hay ningún problema, depende de cómo partamos el asunto, ¿cierto? Luego, imagínense un vector en un plano, ¿cierto? Entonces, recuerden que les conté la historia de que este plano cartesiano lo inventó René Descartes cuando herido de una batalla le tocó estar en un hospital y entonces había una mosca que lo molestaba, le daba vueltas y él dijo, ¿cómo ubico esta mosca? Y pues inventó el plano cartesiano para, estando enfermo, para poder ubicar una mosca que lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba en la clínica. Entonces aquí tenemos un vector, ese vector está en un plano, pero si nosotros ponemos 3 dimensiones, pues ese vector estará en el espacio,
¿cierto? Entonces nuestro amigo vector va a estar por acá en el espacio. Obviamente hay que hacer esto, hay que hacer esto, y ustedes entienden toda la maraña que hay que hacer para dibujar en un plano un vector en un espacio. Entonces, primero tenemos el cálculo de los números, que fue lo que aprendimos cuando éramos muy jóvenes, muy niños, que decíamos, ah, bueno, con los números uno tiene el número 0, uno puede multiplicar, ¿cierto? Uno puede dividir, uno puede sumar y uno puede restar. Y en el cálculo de los números nos demoramos pues un buen rato y nos dio muy duro en primaria, algunos más duro que a otros, ¿cierto? En la universidad ya nos encontramos los vectores o los planos cartesianos y los vectores en 2 dimensiones, y entonces empezamos a poner esto en un ángulo teta, empezamos a hacer un poquito de trigonometría y aplicamos lo que era el teorema de Pitágoras, que es una maravilla, y pues esto lo aprendimos en nuestro grado 10 y 11. En 3 dimensiones empezamos a usar coordenadas ya en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces decíamos, ah, bueno, esto llamémoslo X, esto llamémoslo Y, esto llamémoslo Z o como ustedes quieran, y entonces empieza uno a trabajar vectores en 3 dimensiones, que es lo que hemos denominado el cálculo vectorial. El cálculo vectorial se ocupa de esto. Y el cálculo vectorial va muy de la mano con el álgebra lineal, como ustedes lo han aprendido en sus cursos. Pero viene otro lío aquí. ¿Y qué hay de los objetos matemáticos que estén más allá, digamos, más allá de 3 dimensiones? Entonces, ¿qué tipo de álgebra hacemos ahí? ¿Qué tipo de cálculo? Entonces, Levi Civita fue el hombre que dijo, no, 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 venga, hay unos objetos matemáticos que están más allá de las 3 dimensiones, y esos objetos matemáticos los vamos a llamar los tensores. Esto ya se conocía mucho, por ejemplo, porque se calculaban esfuerzos, porque cuando se tiene, por ejemplo, un cubo y se somete a fuerzas, entonces ese cizallamiento sobre el cubo y la deformación del cubo tiene que ver con un tensor y así sucesivamente. Entonces, este objeto matemático fue necesario para extender el concepto de vector en muchas más dimensiones. Listo. Esa es la historia de los tensores y de Levi Civita trabajando con ellos. Ahora, aquí juega un papel muy importante un objeto matemático que se llama el delta de Kronecker, ¿cierto? Rho sub I, J. Ese delta de Kronecker es muy importante en la historia de la relatividad general y es muy importante en los cálculos que se hacen con los tensores. Pero van a ver ustedes, estimados jóvenes, oyentes, jovencitas, en fin, van a ver ustedes que llega un hombre mágico al asunto, que enseguida les voy a decir quién es, y es el que nos resuelve muchos de estos problemas de tener que trabajar con el delta de Kronecker y de tener que trabajar con tensores de la manera que estamos trabajando. Voy a hablar de un problema que tenía Albert Einstein por allá en 1906, ¿cierto? Albert Einstein quería descubrir 2 cosas. ¿Qué pasaba o cuál era la relación entre un cuerpo sometido a una aceleración y qué tenía que ver eso con lo que llamamos la gravedad? Para 1906, Albert Einstein ya había escrito el artículo que le dio el premio Nobel, que era el del efecto fotoeléctrico,
y también había escrito el artículo sobre la relatividad especial, ¿cierto? Donde la relatividad especial lo que mostraba era, bueno, cómo se comportaban las leyes de la física cuando uno tenía sistemas de referencia que se iban moviendo de manera o con velocidad uniforme, ¿cierto? Este era un sistema de referencia 1, este era un sistema de referencia 2. Como dato les cuento que cuando yo era muy niño, por alguna casualidad de la vida, me compré el libro de Relatividad General de Albert Einstein. Y todavía me acompaña ese libro. Siempre lo miré como el libro más misterioso que yo pude tener porque no fui capaz de entender esas ecuaciones hasta después de estudiar física. Y no fui capaz de entender lo que él decía en ese libro. Pero fui un hombre apasionado por Einstein y bueno, me gustó mucho la vida de él. Hay un libro que les recomiendo a quienes les guste ahora en vacaciones eh, la lectura, que se llama Las Pasiones de Einstein. Y es una biografía escrita por un hombre que fue un investigador muy profundo, ha escrito varias biografías, y ese libro muestra el lado humano de lo que es Albert Einstein. Pero en esta conferencia de computación cuántica, lo que quiero mostrarles es algo muy lindo. Y es que Albert Einstein se queja con Arnold Sommerfeld. Le escribe una carta donde le dice, Arnold, estoy ocupándome exclusivamente del problema de la gravitación. Y creo y espero que superaré todas las dificultades. Bastante optimista Albert Einstein. Pero una cosa es cierta. Nunca hasta ahora en toda mi vida había hecho un trabajo tan arduo. Me he llegado a imbuir de un gran respeto por las matemáticas, cuyas sutiles partes en mi inocencia yo había considerado hasta ahora como un mero lujo. Albert Einstein, aprendiendo todo esto, las matemáticas que necesitaba para escribir la teoría de la relatividad general, desarrolló una gastritis muy fuerte que lo acompañó durante toda su vida. Pero observen cómo Einstein se queja, se le queja a Sommerfeld de que tuvo que sentarse a estudiar nuevas matemáticas. Entonces, en 1914, Albert Einstein escribió su primer artículo sobre la teoría de la relatividad general. Había otro físico que se llamaba Max Abraham, que tenía una teoría que podría uno decir que rivalizaba o bueno, que también estaba buscando cosas como similares a las de Einstein. Max Abraham leyó el artículo escrito en 1914 por Einstein y no entendió nada, ¿cierto? Entonces, Abraham conocía a Levi Civita y le mandó el artículo a Levi Civita. Y entonces Civita se interesó demasiado por ese trabajo tan hermoso, tan bien hecho, pero encontró un bendito error en el artículo. Entonces, en 1915 y hasta 1916, Civita le decía a Einstein que estaba equivocado y que la equivocación que él tenía que ver con un cálculo de un tensor particular. Ese tensor particular era el tensor que representaba el campo electromagnético. Entonces, imagínense lo que le pasa a un hombre como Einstein. Desarrolla su trabajo de 1906 a 1914. Tiene su trabajo prácticamente listo y llega Levi Civita, que era el que había inventado el cálculo tensorial, y le dice, no señor, usted está equivocado en el tensor de campo electromagnético. Lo que Civita no había entendido era que el cálculo que Einstein estaba haciendo era un cambio de coordenadas en el tensor. Se demoró 2 años Albert Einstein para darse cuenta que no tenía ningún error, que el que estaba equivocado era Levi Civita. Pero las cartas entre los dos, sobre todo las que Einstein le escribió a Civita, las de Civita se perdieron,
son muy bellas, muy respetuosas, porque prácticamente podríamos decir que Levi-Civita le ayudó a Albert Einstein a pulir su artículo y Einstein reconoce que aprendió álgebra de tensores gracias a la amistad con Levi-Civita, ¿cierto? Entonces, observen cómo es de curiosa la vida, cómo pasan cosas tan extrañas. El tensor es ese que les muestro ahí, es un tensor que se denomina sigma IJ, ¿cierto? Y ese sigma IJ es una cantidad que es la permitividad eléctrica del vacío por el valor de los campos E sub I, E sub J, menos un medio de el delta de Kronecker IJ, que ya les hablé de eso, por el valor del campo eléctrico al cuadrado. Ustedes aquí con seguridad no están entendiendo nada, ¿cierto? Pero no me interesa que entiendan la expresión, lo que me interesa es que se den cuenta cómo un tensor de campo electromagnético fue necesario para escribir la relatividad general y luego pues nace todo lo que conocemos, es decir, la teoría de ondas gravitacionales, etcétera, etcétera, y 100 años después apenas estamos comprobando lo que Albert Einstein dedujo en sus expresiones. Esto va con más un medio, perdón, más uno sobre la permitividad magnética del vacío. Este es otro tema que a mí me fascina. Y hay una expresión similar a esta, pero con campos magnéticos, es decir, el campo magnético B sub I, el campo magnético B sub J, menos un medio del delta de Kronecker B al cuadrado. Creo que por este lado era donde estaba equivocado Levi-Civita, ¿cierto? Aunque los historiadores de la ciencia pues lo tienen más claro y algún día cuando esté retirado de estas cosas, yo creo que me dedicaré un poco a la historia de la ciencia porque me fascina. Pero bueno, el cuento es el siguiente. Llega este hombre, que es un hombre que a mí me parece fundamental en la historia de la matemática. Me gusta mucho esa foto con ese sombrero. Y este hombre es David Gilbert. Un hombre fantástico, genial, con una vida bastante productiva en matemáticas y bastante triste en su final porque le tocó toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, David Gilbert es el hombre que inventa uno de los elementos más importantes que son los espacios de Gilbert. Entonces, los tensores se fundamentan en un principio muy básico, y es que si uno tiene un espacio H1 y ese espacio H1 tiene una dimensión N1 y además tiene un espacio de Gilbert 2 donde vive otra cosa, que es un estado cuántico, por decir algo, y ese H2 tiene una dimensión N2, entonces, gracias a las propiedades de los espacios de Gilbert que hemos venido trabajando, ese producto interno, la linealidad, todo lo demás, podemos encontrar que se puede crear un espacio mucho mayor H, que no es más que H1 en producto tensorial con H sub 2. Y la dimensión de este espacio será igual a N1 por N sub 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. Uno podría crear un mundo donde tengo H sub 3, donde tengo H
sub n. Debí escribir esa n diferente. Pero entonces, en la notación que vamos a usar en computación cuántica, nosotros ese espacio, que es un espacio formado por todos estos espacios que tienen esas dimensiones, en general se denota como H y se pone aquí el producto tensorial y se pone una n. Y esta notación es la que usamos para H1 en producto tensorial con H2 en producto tensorial y seguimos en producto tensorial con H sub n. Y en uno o dos capítulos de esta serie y del estudio de este texto, vamos a ir mirando con detalle que esta notación es fundamental cuando estudiemos los algoritmos cuánticos y cuando empecemos a estudiar un problema en la computación cuántica que es, ya vimos la superposición, pero ahora es el entrelazamiento. Aparece, bueno, léanse la biografía de David Gilbert ahora en vacaciones. Si ustedes quieren aprender de hombres grandes que les den ejemplo en la vida, léanse biografías de hombres que son de este tamaño. Este señor es importantísimo, ustedes lo conocen, esa foto es muy conocida. Paul Dirac. Paul Dirac fue un hombre que estudió en la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Era hijo de inmigrantes que llegaron a Inglaterra. Tenía un papá demasiado riguroso y demasiado fuerte, y creo que por eso dicen, pues, los que saben de la historia de él, yo me leí una muy buena biografía que por eso era su carácter retraído. Incluso él tuvo un hermano que a los 24 años se suicidó y tuvo una hermana, pero siempre fue un hombre retraído. Pero Paul Dirac tiene que ver con esta historia de la siguiente manera. Paul Dirac se vuelve ingeniero de la Universidad de Bristol en 1921, con unas calificaciones hermosísimas, pero el hombre decide, no, yo voy a ser mejor matemático. Es decir, yo no voy a ser, mi pregrado será ingeniería, pero mi doctorado será en matemática. Y el hombre lee la maravilla que Albert Einstein había escrito, la relatividad general. Y Eddington ya había ido al África y había comprobado que Einstein tenía razón con el problema de que la luz cuando pasa alrededor de una masa, pues se curva. Pero el hombre en 1926 desarrolla su tesis doctoral en Cambridge, ¿cierto? Entonces Dirac se doctora en esa maravilla de universidad en Cambridge y se doctora en matemáticas. Y ustedes dirán, pero profe, si vamos a ver el capítulo 4, ¿usted para qué nos cuenta esta historia? Pues les cuento la historia es porque el doctorado de Dirac realmente fue unir dos teorías que en principio se veían muy diferentes, que era la teoría de Pauli, de quien hemos hablado en este curso, Jordan y Heisenberg, que era una teoría matricial, de una vista matricial Heisenberg, de la mecánica cuántica, con otra teoría que era la vista desde las ecuaciones de Erwin Schrödinger, ¿cierto? Entonces, estas dos
Estas dos teorías en principio pues se veían como una cosa, hey, qué extraño esto, ¿cierto? Qué extraño que esto se pueda escribir, que esto se pueda explicar desde dos visiones, esta y esta. Y fue justo Pauli quien se dio cuenta de este tipo de cosas. Pauli fue el hombre que se da cuenta de que esas dos teorías y esas dos formas de explicar la mecánica cuántica son equivalentes y que la equivalencia entre las dos está dada por, el uso, obviamente, de los espacios de Hilbert y el uso, ¿cierto?, de lo que nosotros tanto hemos trabajado, que son los brackets, y que el hombre hace esto muy sencillo, pues sencillo como se los hemos mostrado, tanto Yudol como Cristian como yo, a lo largo de este curso. Para mí es mucho más sencillo entender esto desde los espacios de Hilbert, desde el álgebra lineal, entenderlo desde la notación de Dirac, que entenderlo desde pues, cualquier otra forma que me parece que no es tan buena. Yo les recomendé, léanse una biografía de Dirac también, es un hombre con una vida maravillosa. Trabajó en Florida State University al final de su vida. Era un muy buen amigo de los físicos norteamericanos, en especial de Feynman. Imagínense cómo sería de interesante esto. Entonces, ¿por qué usamos los productos tensoriales en computación cuántica? Entonces, aquí tenemos dos cosas que debemos distinguir, mis queridos jóvenes. En computación cuántica hay unos estados que los llamamos los estados puros. Pero en la naturaleza no hay, en general, estados puros. Lo que uno encuentra en la naturaleza son estados cuánticos compuestos. Por ejemplo, una molécula de cafeína que ha sido un caballito de batalla para mí en este curso es un estado compuesto por múltiples, digamos, qubits o múltiples estados cuánticos, y entonces tenemos que encontrar una forma de poder trabajar con estados compuestos. Entonces, en realidad, las mejores formas para trabajar con estados compuestos son usar algo que se llaman los tensores, ¿cierto? Es decir, el álgebra de tensores es la que da cuenta de los estados compuestos y por eso los estamos aprendiendo. Y el otro elemento es el operador densidad, que el operador densidad, este operador, que es una cosa un poquito más elaborada y donde hay que hacer muchos cálculos, sería el capítulo 5 de este texto, pero yo, para facilitar la vida y que lleguemos rápido a los algoritmos y lleguemos rápido a lo que queremos en computación cuántica, o le propuse a Cristian y le dije, no, venga, este operador densidad, este capítulo, veámoslo al final, todavía no. ¿Por qué? Pues porque el capítulo 5 y 6 del texto se dedican mucho al operador densidad y a la teoría de la medida, y nosotros no queremos quedarnos ahí, nosotros queremos llegar a la computación cuántica y a los algoritmos cuánticos para poder hacer progresos mucho más grandes en nuestra forma pues de hacer los cálculos.
Entonces, ¿qué es un estado compuesto? Entonces, un estado compuesto lo vamos a denotar por un vector en un espacio de Hilbert que va a estar dado por un producto tensorial. ¿Cuál es el producto tensorial? El estado 1 en producto tensorial con un estado 2. ¿Listo? Y esa es la primera ecuación que ustedes van a encontrar en el texto como tal. Hay una prueba en el mismo capítulo y es que el producto tensorial de dos vectores es lineal, ¿cierto? Es decir, la linealidad, recuerden que un espacio de Hilbert en general tiene definido un producto interno y tiene definida esa operación de linealidad. La linealidad, yo ya se las expliqué a ustedes en clases pasadas, es si usted tiene un estado phi y lo tiene en un producto tensorial con otro estado compuesto que llamemos el estado compuesto X1 más o psi1, psi2. Entonces la linealidad pues simplemente significa que eso es equivalente a coger este y distribuirlo alrededor de los otros dos. Es la famosa ley distributiva que ustedes ya conocen, tanto en la suma como en la multiplicación. Aquí hacemos ley distributiva, pero con los tensores. Eso lo pueden ver, esa es la ecuación 4.4 del texto guía, ¿cierto? Váyanse al texto guía y van a mirar que es una demostración sumamente fácil. Y hay otra propiedad de esa misma linealidad y es que si uno tiene un estado, digamos phi, es un estado, y lo tenemos en un producto tensorial con una constante alfa y un estado psi o x, como lo quieran llamar, pues ustedes ya saben que el 90 y tanto por ciento del universo donde vivimos es lineal o maravilla de maravillas. Este alfa entonces saldrá de ahí y lo que vamos a tener pues es la operación de los dos estados de manera tensorial, es decir, vamos a tener phi en producto tensorial con x o con x o como lo quieran llamar. Y esa es la ecuación 4.5 que ustedes tienen en el texto que estamos siguiendo. La 4.6 es una ecuación en términos de una base, es decir, ya vamos a hablar de una base específica, entonces vamos a definir un estado W sub 1 y ese estado compuesto, acuérdense que los estados compuestos siempre van a estar dados por productos tensoriales, entonces decimos, esto es un vector base U sub I en producto tensorial con V sub I. Acuérdense que toda esta teoría la estamos escribiendo para Ketz, pero esta teoría es válida completamente respetando las reglas que hemos dicho para Bras. ¿Listo? Bueno, Cristian, ¿estás por ahí? ¿Ya apareció Cristian o no ha aparecido? Acá estoy. Hola, profe. Hola, Cristian, ¿bien o no? No, Bien, profe. ya mi clase estaba muy larga, hombre, Cristian, entonces dije, no, tengo que dejarle unos minutos a Cristian, muy interesantes. Bueno, yo creo que les dimos una perspectiva histórica muy bonita. Ya puedes seguir tú con la parte de, bueno, cómo se opera con tensores, cómo hacemos todo eso y ya seguiremos pues trabajando fuerte con esto. Ejemplos de la página de este capítulo que es muy cortito, es un capítulo cortito pero con mucha sustancia, muy bonito,
y los ejemplos que hay ahí son bastante interesantes. Los ejercicios los vamos a resolver para la semana entrante. Bueno, Cristian, un agradecimiento que estés aquí. De verdad que muy rico ver el semillero de computación cuántica haciendo estos trabajos, enseñándole a la gente cómo aprender computación cuántica y adelante. Listo, profe. Muchas gracias. Bien. Entonces, ahí ya están viendo mi pantalla. Bien. Generalmente, todo lo que hemos visto a lo largo del curso, en la mayoría de los ejercicios, lo que hemos hecho es primero ver las operaciones con vectores y luego las extrapolamos a matrices. Vamos a hacer aquí hoy algo un poquito diferente y vamos a ver cómo realizar productos tensoriales primero con matrices, ¿sí? Y tal vez en la próxima clase podemos ver uno que otro ejemplo con vectores, ¿sí? Entonces, las matrices es algo mucho más general que los vectores. Bien, entonces, por ahí el profe al inicio de la clase mencionaba algo muy importante y es que seguimos trabajando en un espacio de Hilbert y mencionaba que estábamos trabajando en dimensión 2 y a la final teníamos una dimensión ahí como un poco rara, ¿no es cierto? Ya veremos al final de este ejercicio cuál es esa dimensión. Entonces, vamos a tomar productos tensoriales bidimensionales, es decir, en dimensión 2, y vamos a tener un resultado muy interesante, que es un resultado en otra dimensión totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, voy a definir dos matrices. En el libro las definen como A y B. ¿Sí? Voy a hacer algo acá que los matemáticos me juzgarán mucho, y es que lo correcto es utilizar subíndices, pero como para no confundirnos tanto, voy a utilizar simplemente letras, ¿sí? Entonces, este operador, pues, va a tener A, B, C, D, y voy a llamar otra matriz, B, la voy a llamar E, F, G y H. ¿Listo? Para no confundirnos con tantos subíndices. Luego, entonces lo que queremos encontrar, ¿sí? Es el producto tensorial de esos dos operadores que lo representamos como A, producto tensorial B. ¿A qué es igual a eso? Listo. Entonces, el producto tensorial de A con B no es más que lo siguiente. El elemento 1, ¿sí? Fila 1, columna 1 de la matriz A, es decir, A minúscula, ¿sí? Aplicado a la matriz B, al operador B, ¿sí? Luego, el operador B minúscula aplicado al operador B mayúscula, ¿sí? A la matriz como tal. Y así con los demás elementos. Entonces tenemos acá C con B y D con B, ¿sí? Bien. Y eso no es más sino, hagamos de cuenta, traer cada una de esas matrices a cada una de las posiciones. Entonces nos quedaría algo como esto. Nos quedaría el elemento 1, es decir, el elemento A, multiplicado por el elemento 1 de la matriz B, ¿sí? Entonces, A por E, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, acá me queda A por G, ¿sí? Luego me queda el elemento C por E y finalmente el elemento C por G. ¿Sí? Si lo estamos mirando es A por E, A por G, C por E y C por G. Y así, pues continuamos. Luego me queda el elemento 1, 1, que sería A, ¿sí? Por el elemento F, luego A por H, ¿sí? Luego C por F y luego C por H. Y continuamos. Ya hicimos primera columna, ¿sí? Por la matriz B. Ahora nos toca segunda columna por la matriz B. Y nos quedaría algo como, entonces,
B, B por E, D por G, perdón, acá va una B. B por G, D por E, perdón, acá sigo confundido, D por E y D por G. Sí, D por G y la última columna que sería déjenme comprobar si voy bien. Aquí me quedaría B. B por F, sí, voy bien. B por H. D por F. Y D por H. Y listo. Ese es el producto tensorial entre esos dos operadores A y B. ¿Y por qué les decía que iniciamos en un espacio de Hilbert de dimensión 2 y que vamos a llegar a algo totalmente nuevo? Y es que si se dan cuenta, esta matriz resultante tiene dimensión 4. Eso es digámoslo así, la parte interesante y curiosa de este ejercicio, ¿sí? Partimos de dos operadores, ambos bidimensionales, y llegamos a una matriz que está en dimensión 4, ¿sí? Y miremos las operaciones. Entonces, si tenemos dos operadores, es multiplicar sus columnas por todos los elementos del segundo operador y luego la segunda columna, de nuevo por todos los elementos del segundo operador, como esto que nos queda acá, ¿sí? Es muy común que nos encontremos como la notación que está en el libro, pero yo no, digámoslo así, no la hago como para simplificar un poquito las cosas, y es que en el libro definen los operadores de esta manera, con subíndices, ¿sí? Entonces los definen como A11, A12, A21, A22, etcétera, ¿sí? Entonces, decidí colocar estas letras como para ahorrarnos un poquito y simplificar la notación. Bien, veamos un ejemplo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, donde vamos a tener en cuenta unos viejos conocidos que son las matrices de Pauli, ¿sí? Entonces recordemos, matrices de Pauli. Vamos a tomar la matriz X, que es la matriz 0, 1, 1, 0, y la matriz Z, que es 1, 0, 0, menos 1. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es, lo que nos piden hacer es encontrar el producto tensorial de X con Z. ¿Sí? Entonces, como lo vimos, las matrices de Pauli están en un espacio de Hilbert, dimensión 2, para ir el resultado. Va a seguir en el espacio de Hilbert, claro que sí, pero va a ser de una dimensión 4. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la definición. Entonces, el producto tensorial de X con Z, pues es igual. Al primer elemento, ¿sí? A los elementos de A, que en este caso serían los elementos de X, los voy a anotar acá, 0, 1, 1, 0, y aplicado al segundo operador, que en este caso es la matriz Z, ¿sí? Entonces, acá el segundo operador era B, en este caso es Z, entonces lo voy a colocar de esta manera. 0 aplicado a Z, y así con los otros tres elementos. ¿Sí? Este es un paso que nos podríamos ahorrar, pero si estamos aprendiendo, pues es mejor hacerlo como para evitar errores. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si miramos 0 por Z, es decir, multiplicar 0 por la matriz de Pauli Z, pues todo eso, los cuatro elementos, nos van a dar 0. Entonces, los cuatro primeros elementos de esa matriz resultante van a ser 0, ¿sí? Estamos multiplicando 0 por 1, 0 por 0, 0 por 0 y 0 por menos 1, ¿sí? Luego, nos quedaría 1 por Z, ¿sí? Entonces, eso nos daría, todo número multiplicado por 1 da lo mismo, ocurre con las matrices, toda matriz multiplicada por 1 da la misma matriz, entonces acá nos queda 1, 0, 0 menos 1, esta matriz de acá, Z,
Y nos falta la parte de abajo, ¿sí? 1 por z, exactamente la operación que acabamos de hacer. Entonces nos vuelve a quedar la matriz 1, 0, 0 menos 1, ¿sí? Y por último, 0 por la matriz z, pero ya vimos que 0 por cualquier cosa es 0. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, estos dos, hola, sí, cajas son exactamente el operador z, ¿sí? Y estos dos, que nos dieron totalmente ceros cuando multiplicamos z por 0. Entonces, dos operadores de Pauli en producto tensorial nos da esta matriz que es de dimensión 4. ¿Listo? Y así es sencillo. Tanto para matrices como para vectores. Entonces, algo muy interesante que ya vamos a ver la próxima clase, que complica un poquito las cuentas, es, digámoslo así, cuando ya no tenemos estos operadores de Pauli, sino otro operador diferente, por ejemplo, Hadamard, que tiene en su expresión 1 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces ahí ya se complican un poquito las cuentas a la hora de multiplicar el primero con el segundo operador, ¿sí? Como ejercicio, algo muy interesante que vi en el libro, voy a dejar un ejercicio parecido al que está propuesto en el libro, entonces tarea, y es encontrar el producto tensorial, ya no de x con z, sino de x. A ver, un momento, creo que este ejercicio no es tan interesante, voy a cambiarlo acá un poquito. De x, producto tensorial con z. Pero si ustedes se dan cuenta, agregué un simbolito. Este simbolito creo que no lo hemos trabajado en las clases, sí, pero es muy importante. ¿Qué quiere decir este símbolo? Quiere decir que estamos negando la matriz z, ¿sí? ¿Qué pasa cuando negamos algo? Bueno, este símbolo se conoce antes de pasar como virgulilla. Y también lo podemos escribir así como un poquito de manera ondulada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿qué se me ocurre? Cuando hablamos de proposiciones de verdad, entonces, si hablamos de el cielo es azul, por ejemplo, eso es una proposición. Si colocamos este símbolo y la proposición, digamos que P es igual a el cielo azul, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos este símbolo, nuestro resultado, ¿sí?, sería el cielo no es azul. Entonces, es negar, agregar un símbolo menos a este operador Z, ¿sí? Entonces, es muy parecido a este, solamente con una pequeña variación, y es que estamos negando esa compuerta Z. Listo, yo creo que con esto ya estaríamos listos para hacer productos tensoriales en matrices, y recordemos que cambian su dimensión, su resultado no es igual a la dimensión original, y nos queda de tarea para la próxima clase este ejercicio y ver un poquito ejercicios un poco más complicados operando con compuertas como Hadamard o otro tipo de compuertas. Bien, ¿dónde pueden encontrar estos ejercicios? Estamos capítulo 4, página 84. ¿Listo? Entonces, capítulo 4, página 84. ¿Listo? Ahí encuentran ejercicios como estos. Yo creo que de hoy en 8, profe, junto con Judol, profundizamos más en ejercicios prácticos, pero también vemos cómo programarlos. Y listo, yo creo que con esto termina mi intervención el día de hoy, profe. Ok, muchas gracias, Cristian. Es decir, nos escriben gracias por transmitir estos conocimientos, si no el egipcio. Si no es, sabe que uno de los libros que más me ha encantado a mí en la vida es Si no el egipcio, y en una época de mi vida fui fanático de Mika Waltari. Fui fanático. Bueno, hay una pregunta, ¿ese producto es conmutativo? Cristian, usted es el matemático, yo soy el físico. Hagamos como Einstein. Bueno, pues, ya que soy el matemático, acostumbramos a decir algo mucho y es, queda de tarea.
Se lo dejamos al lector, queda de tarea al lector. Sí, sí, es bueno que lo miren. Es bueno. Piensa, te doy una pista, piensa en la dimensión. Piensa en el problema de la dimensión que yo la definí ahí. Si la dimensión es esa, entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Creo que vas a dar con la respuesta. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo. Nos vemos dentro de 8 días, vamos a seguir. ¿Qué tengo por decirles? Que estoy muy feliz de que sigamos trabajando y que no paremos semana a semana. La semana pasada tuvimos un pequeño lío, pero ya no, la idea es que no tengamos líos al respecto. Cuídense, feliz fin de semana, felices vacaciones para todos. No, para eso están las matrices de conmutación. Juan dice, para eso están las matrices de conmutación. Bueno, no lo entendí muy bien. ¿Tú lo entiendes mejor, Cristian? Sí, sí, sí. Okay. Ya no se preocupen, no se adelanten, que vamos con calma, paso por paso. Sí, vamos con calma y la idea es ir construyendo. Este texto es un texto muy bello, muy bonito, lo ubica uno muy bien y le da unas bases grandísimas para luego entender la computación cuántica o presentar un examen o entender muy bien todo eso. Así que tranquilos. Abrazo, que estén muy bien. Gracias, Cristian. Gracias, Ana María. Eres muy buena directora y chao, chao. Feliz noche.